Buenas noches. Hoy les voy a dar para comenzar unos cuantos datos. Ustedes fíjense, 3.000 vacantes en la formación profesional básica ideada en la Ley Wert dicen que para encauzar a aquellos estudiantes que no consiguen rendir del todo como deberían hacerlo en la educación reglada habitual. Más de 400.000 alumnos en infantil, primaria, ESO y otras enseñanzas no universitarias. Y solo en la provincia de Sevilla 400 profesores menos que en el curso anterior. Y todavía a día de hoy, al menos en la educación pública que conozcamos, hay niños y jóvenes en los centros que todavía, como les digo, a día de hoy no saben quién es su tutor o quién va a ser. En fin, datos para un debate, para el que toca hoy, sobre la educación. Y para eso tenemos con nosotros a dos profesores. A mi derecha, Ángeles de la Torre, profesora de dibujo en el IES El Majuelo, en Gine. Ángeles, hola. Buenas noches y bienvenida a Onda Luz. Buenas noches. Y al otro lado de la mesa, profesor en un centro concertado, Luis Ángel Valdivielso, profesor y tutor del Colegio Nuestra Señora del Rosario en Triana. Luis Ángel, buenas noches también. Buenas noches, encantado. Yo abriría este debate con una pregunta básica, porque en estos días hemos estado acostumbrados a que nos regalen un poco los oídos, quizás la presidenta, el consejero de Educación. La educación en Andalucía está sana, está bien, es un ejemplo a seguir. ¿Vosotros consideráis que eso es así, que se puede decir públicamente eso estando las cosas como están y han sido solo unas cuantas de cifras de muestras las que hemos dado? ¿Quién rompe el hielo? Bueno, pues yo quería, pues transmitir lo que estamos viviendo, ¿no? Viviendo en los institutos, en los colegios. Hay 850 maestros menos. Ha habido un recorte fundamental del profesorado y ese recorte, pues está claro que no puede decirse que sea una mejora del sistema educativo. Entonces, pues la situación es bastante triste en los institutos, puesto que hay una cantidad de alumnos por aula mayor, aunque se diga que no ha aumentado la ratio, el corte ha subido de 25 a 33 alumnos en secundaria y en bachillerato hay incluso clases que están abarrotadas de alumnos. Y pues evidentemente eso se ha hecho en Andalucía, el recorte se ha hecho en Andalucía, aunque se esté diciendo que la ley Wert es por supuesto que ha recortado y que se sigue manteniendo, pero evidentemente el recorte está haciéndose aquí y lo estamos viviendo. El argumento de la Administración en esto suele ser que el recorte viene impuesto desde Madrid, pero al fin y al cabo se está asumiendo todo. Se está asumiendo porque es más barato y entonces la Administración la está asumiendo. Ahora hablaremos de la formación profesional básica y vemos cómo ha seguido pues los dictámenes del ministro Wert, aunque haya dicho que ha habido un 40% de alumnos que no se han cubierto la formación profesional básica, pero que evidentemente se está recortando y mucho. Además, la comunidad educativa en la pública, que lo que no tenemos, todavía no vamos a cobrar la paga extraordinaria en todo el Estado español, con lo cual está demostrándose que se valora poco al profesorado, porque una de las cosas fundamentales es eso, que en todo el territorio español se recortó en un momento dado, pero se ha conseguido recuperar y aquí en Andalucía seguimos igual. Acusaciones o no acusaciones directamente, opiniones de las que no se puede defender la Administración, porque sepan ustedes que estaba la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla invitada a este debate. Respuesta no ha habido, excusas tampoco. En fin, cada uno sabe por qué se sienta o se deja de sentar en una mesa a debatir sobre algo tan esencial como la educación. Luis Ángel, desde la educación concertada, que se viene diciendo que va a ser digamos la protegida, por definirlo de alguna manera, de esta nueva legislación, ¿se sufren también los recortes o qué visión se tiene del estado del sistema educativo en este momento? Bueno,
En principio, ¿somos los protegidos de qué? Digo yo, porque si nosotros, si todos los compañeros profesionales de la educación hemos sufrido recortes, nosotros hemos tenido que sufrir esos recortes desde ya tener menos derechos, desde el salario al número de horas lectivas, etcétera, etcétera. Bien, eso es a lo que estamos acostumbrados, esa es la normalidad que estamos viviendo en los centros concertados, que con menos recursos pues tenemos que sacar adelante lo que la Administración nos pide, porque somos también escuela pública, puesto que en principio estamos sustentados por fondos públicos, aunque la gestión es privada. Bien, en principio sufrimos, digamos, todo lo que la compañera estaba diciendo ahí, lo sufrimos nosotros también en nuestras carnes, sufrimos que realmente cada vez hay más alumnos, cada vez se nos dan menos recursos, y que ni mucho menos somos la escuela protegida, porque nosotros no podemos elegir los alumnos vienen impuestos, como debe ser, desde la libertad y desde la ley de la igualdad, por un sistema de puntuación. Por lo tanto, como veis, nosotros no podemos elegir. Empezamos también sufriendo, como sufren ellos, esa realidad que parece, en principio, que solamente, porque nuestro centro no tiene nada más que infantil, primaria y secundaria, lo estamos sufriendo en primaria, y esa ley, como también comentaba nuestra compañera, pues ha entrado en primaria, o sea, no pueden decir que no. Es decir, ya empezando por la división de conocimiento del medio, que ya deja de ser conocimiento para ser sociales y naturales. En realidad muy parecida. Muy parecida y de la que hablamos en unos minutos y vamos a profundizar, pero si os parece antes vamos a escuchar un vídeo que ha preparado nuestra compañera Ana Álvarez, aprovechando un encuentro que ha habido esta semana organizado en los cursos de verano de la Universidad Internacional a Distancia en la UNIA para hablar de los datos del último informe PISA que se conoce, que es ese informe que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un informe que deja a España en el puesto 25 en valoración de 34 países evaluados. Si os parece, vemos ese vídeo y sobre los datos que aportamos en él podemos comenzar debatiendo, ¿vale? Perfecto. Pues lo vemos. En el puesto 25 de 34. Esta es la posición que ocupa nuestro país en relación a la educación estudiada en los países desarrollados. Así se desprende de los datos que refleja el último informe PISA de la OCDE, que pone de manifiesto que los alumnos españoles están 23 puntos por debajo de la media de los países desarrollados en la resolución de problemas cotidianos. Pero lo que sí que hay que decir es que estamos estancados. La distancia que tenemos con respecto a la OCDE, para que se hagan una idea, según la OCDE, equivale a un trimestre, es decir, lo que saben de menos de matemáticas los alumnos españoles con respecto a lo que saben los del resto de los países equivale a lo que se aprende en un trimestre. Por lo tanto, bueno, es una distancia que no es muy exagerada, pero en todo caso que no se reduce con el tiempo. Escuchamos hablar de este estudio, valoramos sus resultados, pero ¿qué es exactamente el informe PISA? El primer informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido por sus siglas, por PISA, se realizó en el año 2000. En torno a 60 países participan en este programa. Un estudio que analiza cómo se desenvuelven los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias o capacidad lectora. Sin embargo, lo importante aquí no es lo que saben los estudiantes, sino cómo ponen en práctica lo que saben. Lo que se mide son competencias, no contenidos. Es decir, en ningún caso en el PISA se va a preguntar cuál es la altura del Everest o qué río pasa por no sé dónde. Es decir, lo que tienen que buscar es resolución de cuestiones no unidas a unos contenidos determinados que pueden ser o no acuerdo curricular de un país o en otro. Hay que tener en cuenta que lo que están analizando es la realidad educativa de 70 países del mundo. PISA refleja que los alumnos no saben plasmar lo aprendido en las aulas. ¿Por qué España presenta estos resultados? ¿Qué está fallando en nuestro sistema educativo? ¿A qué se debe que nuestros alumnos estén peor formados que los de Corea, Singapur, Alemania o Francia? Hemos entrado en la fase en donde toda la sociedad debe responsabilizarse de mejorar los resultados de PISA. No ya el Ministerio, que quizás en este caso y por medio del Instituto que está manteniendo una política progresivamente mejor de transparencia, de visibilidad, de difundir todos los datos y dar a conocer, sino por parte de los propios medios, por parte de los expertos, por parte de los formadores de profesores, puesto que parte del fracaso
de los alumnos no es fracaso de los alumnos. A los alumnos PISA no evalúa alumnos. PISA recoge la información de los alumnos para decirle a la sociedad lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Los padres y madres de ahora en España están peor formados que los padres y madres en otros países. Estábamos hablando de por qué la puntuación en España era ligeramente menor y esa es una explicación, a mi juicio. La sociedad, la educación familiar o incluso los propios profesores reconocen que no están preparando a sus alumnos para el futuro. Por otro lado, son muchos los que creen también que tantas reformas educativas no resultan beneficiosas para nuestros estudiantes. En este curso escolar ha entrado en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que modifica a la antigua LOE. Por ejemplo, desaparece la polémica asignatura de la educación para la ciudadanía y la materia de conocimiento del medio se desdobla en 2 asignaturas. Podrán pasar de curso a aquellos alumnos que suspendan hasta 2 asignaturas, siempre y cuando no sean simultáneamente lengua y matemáticas. Y al finalizar cuarto de secundaria será necesario superar una prueba para poder cursar bachillerato. Estas son algunas de las novedades. ¿Serán beneficiosos estos cambios para nuestros alumnos? A la espera de conocer cómo afectan estas modificaciones en el sistema educativo español, desde el Gobierno se apuesta por la transparencia, entre otras medidas, para conseguir una mejora de la calidad de la enseñanza. Introducir una mayor rendición de cuentas, una mayor transparencia en el sistema educativo, proporcionar información válida, fiable de los resultados de los centros educativos, siempre situándoles en igualdad de oportunidades, es decir, en ningún caso se trata de comparar centros educativos en zonas desaventajadas con otros centros educativos. También dotar mayor de autonomía a los profesores y a los equipos directivos. ¿Son estas las soluciones o hace falta un cambio radical en la metodología de nuestra enseñanza? Pues ahí queda esa pregunta que realizaba nuestra compañera Ana Álvarez después de haber acudido a ese encuentro en la UNIA sobre los resultados del último informe PISA, que es del año 2012. En el 2015 volveremos a ser evaluados. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pasan por ahí las soluciones por un cambio radical del sistema? Bueno, yo quería comentar un poco la idea del informe PISA como un concepto en el que se cree a rajatabla. Y hay muchos académicos que incluso hicieron los informes PISA que denuncian que detrás de esos informes hay una serie de personas, como son unas editoriales, que son las mayores, las más importantes del mundo, americanas, como la editorial Pearson, en la que pues se le ha dado una serie o sea, es la que está haciendo todos estos exámenes. Y está vendiendo un sistema en el que pues se miden capacidades y no se miden a unos conocimientos integrales, aunque se está diciendo que es cómo el alumno se comporta en un determinado momento, cómo responde a una serie de problemas, pero hay detrás una serie de asuntos económicos y de intereses económicos, que son los que verdaderamente están detrás de eso, y se ha denunciado por muchos académicos. Hay informes que dicen que hay detrás de ese informe PISA. Una de las cosas que se cuestiona es la manera de cómo se valoran. Es decir, en distintos países se hacen problemas con distintos niveles de dificultad y eso se ponen como una estadística y se sacan unos resultados. La manera de hacer las estadísticas, además, se denuncia por estas personas que están estudiando el tema, pues que esas estadísticas están hechas por un método que puede variar un montón según, con pequeñas décimas, varían una posición de 20 o 10 puntos por arriba o por abajo. ¿Consideras entonces que no es creíble? No es creíble no es creíble en ese sentido, porque es que hay detrás intereses económicos que están detrás de ese negocio. ¿El rendimiento entonces realmente consideráis que es mejor de lo que se nos está vendiendo o de cómo se nos está haciendo ver? Estoy de acuerdo con mi compañera en que realmente hay intereses por detrás de los informes, como los hay en los económicos, estos que nos han estado machacando con la crisis.
hay siempre intereses. A mí me llama la atención algo de lo que he oído en el vídeo, donde han dicho que, bueno, que el retraso que tenemos es de un trimestre en contenidos. Perdón, pero el informe PISA no medía competencias. ¿Cómo es que ustedes han sido capaces de sintetizar qué contenidos son los que faltan para adquirir esas competencias? Que yo sepa, las competencias se desarrollan linealmente durante todo el proceso educativo. Y eso es lo que yo creo que hay que diseñar en una ley, que ya va siendo hora. Yo no soy un cambio radical, pero sí cierto, ya, y yo creo que hay que salir a la calle, padres, profesores y alumnos, un pacto por la educación. En esta España nuestra tenemos un pacto por las pensiones, benditas pensiones, mis padres son pensionistas, que no la pierdan. Tenemos un pacto contra el terrorismo, sus efectos se ha estado dando. ¿Cuándo un pacto por la educación? ¿Cuándo nos va a interesar verdaderamente la educación de aquí y no lo que nos digan de fuera? Es importante que de afuera nos evalúen, pero ¿por qué nosotros no somos capaces de coger el problema, afrontarlo y decir, señores, nuestro problema quizá seamos nosotros? La forma de afrontar las cosas, ¿no? Yo creo que si empezamos a hacer un pacto por la educación y empezamos a decir qué es lo que quieren profesores, que nos tienen que escuchar, porque esta ley nace sin consenso, sin escuchar a los profesores de la escuela pública, ni de la escuela concertada, ni de la escuela de no sé de quién. Solamente, como siempre, a ese grupo de tecnócratas sabios que saben tanto de educación, pero ni como mi compañera ni como yo tienen que estar a pie de aula durante 25 horas, 30 horas semanales. Sin embargo, se dice y a menudo que la ley Wert viene a favorecer a la educación concertada, en detrimento de la pública. ¿Pero en qué aspecto? Porque es mejor sistema el que se aplica a la hora de enseñar en un colegio concertado que en un centro público. No creo que ese sea ni la razón ni digamos la orientación, ¿no? Yo creo que no se favorece, estamos diciendo, lo he dicho antes, pero vuelvo a decirlo primero, porque no se favorece el hecho de que podamos elegir a los alumnos, como se nos está acusando. Nosotros no elegimos alumnos. Es más, nuestro centro es centro de referencia para como aula de apoyo a la integración en el barrio de Triana. Tenemos 2 aulas de apoyo a la integración, alumnos que vienen de otros centros y son mandados por la inspección, como en los centros públicos, ¿sí? Realmente, o sea, nosotros no rechazamos a nadie, no lo rechazamos primero porque no podemos por ley, pero segundo, por ideario. El ideario de las hijas de la caridad, como la mayoría de los centros, pues es la acogida, la igualdad de todas las personas, ¿de acuerdo? Desde una serie de valores, en este caso cristianos y vicencianos, pero que para nada vamos a despreciar, y mucho menos aquel que tiene menos posibilidades o menos capacidades. Eso por un lado. Y si va a favorecernos, como nos está favoreciendo hasta ahora, en el hecho de carga lectiva, que yo tengo compañeros y amigos que están en la escuela pública, yo tengo más horas de tiza, que llamamos nosotros, ¿verdad?, que las que ellos tienen. ¿Sí? Cobro menos, tengo menos derechos. Me refiero a derechos sexenios, por ejemplo, que eso nosotros no lo sabemos lo que es, un sexenio. Ahora, la famosa paga de antigüedad, que supongo que también la estáis sufriendo en la escuela pública, todo eso es pérdida de derechos, cada vez perdemos más derechos, ¿sí? Y eso es favorecer la escuela concertada, que está sustentada, y vuelvo a repetir, con fondos públicos, y que a la administración le sale bastante más barata, porque no tiene que poner el edificio, porque no tiene que hacer obras en ese edificio, porque yo sé, con amigos míos, que tienen que sufrir el hecho de que no pueden acceder a un aula porque resulta que no les conceden ese dinero para poderlo construir, ¿no? Bueno, yo puedo decir una cosa con respecto a la concertada. El nivel o sea, la población que asume la concertada no es la misma que la que asume la pública. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los resultados pueden ser mejores, como están diciendo. No es que en la concertada puede que haya mejores resultados, pero ¿qué pasa? Que la pública está en todos lados, está en las 3.000 viviendas, está en un colegio en Bérchule, en un pueblo que está en la Alpujarra, y que claro, es un gasto mucho mayor porque la cantidad, los alumnos, el tipo de alumnos, los profesores de integración y profesores especiales de apoyo, de logopedia, de todo, pues es mucho mayor. Entonces, la pública es más cara, mucho más cara, porque la concertada está en parte pagada por el Estado.
y al Estado le conviene, porque ahorra por cada, si son 6.000 euros lo que gasta por alumno, pues la concertada solo gasta 2.000 euros. Pero es verdad que la concertada está en sitios estratégicos, está en Triana, está en el centro de Sevilla, y por eso tiene mucha más facilidad para dar las clases, aunque se diga, porque claro, el nivel sociocultural es fundamental y es mucho más mejor, y aparte, pues que nunca va a ser lo mismo una zona rural en la que no hay un colegio no va a haber concertado porque no le interesa a la entidad medio privada, ¿no?, que es de la que estamos hablando. Sí. Bueno, y también, claro, las condiciones sociales y laborales, pues, de lo privado, nosotros defendemos que todo el mundo tenga derechos, evidentemente, que esos derechos sociales los tenga todo el mundo, pero claro, para ello el Estado debería de gastarse más en lo público. Nosotros no es que estemos en contra de lo concertado, pero sí estamos sí sería urgente que la concertada pasara a ser pública y que lo privado, como en otros países, pues hubiera o público o privado, pero no esa mezcla que no existe en otros países. Es más, en Andalucía hay más colegios concertados que en el resto de España, y es porque, bueno, pues se gastará menos no sé exactamente por qué será, pero curiosamente aquí es donde más concertado hay. Puede haber muchas razones, entre ellas pues porque también hay mayor número de población, es decir, eso es una cosa real, ¿no? Luego de que yo, por ejemplo, que vengo del norte, porque aquí la gente es mucho más apañada que en el norte, puede ser muchas cosas. En cuanto a que la escuela concertada solo está en los centros privilegiados, yo conozco colegios en Almanjayar, en Granada, o en La Palma, Palmilla, tú sabes dónde está, en Málaga, centros concertados, ¿sí? O sea, es decir, que también estamos en lugares que, digamos, bueno, pues no son muy favorecidos, o sea, son gente que está en claro desfase o en claro desnivel social. Por otro lado, perdóname, y ahora si quieres, en cuanto a que yo sé que no estáis contra nosotros ni debéis estarlo, porque gracias a nosotros hay opción, hay elección, si no sería la escuela única, no la escuela pública y la escuela concertada, ¿eh? ¿De acuerdo? No somos... No, sería privado, sería privado concertado, o privado o público realmente, ¿no? Entonces, gracias a que nosotros existimos, también existe esa capacidad de elección. Yo recuerdo que hubo la marea naranja, que nosotros también llamamos, ¿no?, cuando esa cerrazón que había por parte de la Administración para cerrar ciertas líneas de concierto, ¿no? Pues nosotros hicimos un manifiesto donde decíamos: compañeros de la escuela pública, no somos vuestra competencia, no somos los, digamos, al contrario, yo me considero compañero tuyo, me considero compañero y trabajador como tú, y debemos ir a buscar nuestros derechos, que esta ley, me parece a mí, va a recortar muchos más. Entre otros, no sé si lo tienes por ahí recogido, lo del consejo escolar. Porque aquí habrá que ver, porque también y a los equipos directivos, que les quita un montón de, digamos, de competencias que antes tenían. Se recortan mucho las libertades, que eso sí que habría que insistir en ello también. No en tanto que los resultados. Cierto es que nosotros podemos decir que tenemos muy buenos resultados en nuestro centro, pero también es cierto que nuestros compañeros, como los tuyos, son muy buenos. Y los alumnos, pues lo que viene, nosotros, como decíamos antes, la educación viene de casa, nosotros solo aportamos contenidos y conocimientos y ayudamos a depurar esa educación. Hay quienes dicen que quizás esa mejoría de resultados en la concertada sea por una mayor implicación del personal docente en esos centros, no lo sé. Todo hay en todas partes, ¿no? Como alumnos buenos y malos en todas partes. Yo insisto en el nivel social de los alumnos, pero bueno, aparte, yo no quiero, me gustaría que también se hablara del informe PISA, en el sentido de que ¿qué es lo que en el vídeo aparece claramente? Aparece claramente que los mejores son los asiáticos. Entonces, ahí hay un tipo de sociedad que tenemos que ver. Esa es la sociedad que queremos. Es decir, el PISA se hace y ahí se están pidiendo una serie de cosas, de que el alumno sea totalmente sumiso, que responda mecánicamente a una serie de cosas, ¿vale? Que eso es lo que quieren traer, ese temario, quieren que se traiga aquí, y que la gente no prepare al alumno integralmente,
que se eduque al alumno integralmente, sino que se prepare un temario, porque va a haber un montón de reválidas, un montón de exámenes, y esa reválida pretenden que dicen que no es memorización, pero está claro que si hay un temario y se está yendo por una serie de líneas que lo que piden son una rigidez en los métodos, como en ese mundo, en esa sociedad en la que no hay derechos sociales, en la que lo que se quiere es un trabajador, un obrero que cumpla y que esté ahí las horas que sea trabajando, estudiando. El nivel de suicidio es bastante alto entre los estudiantes por esa presión que está viendo. Entonces, eso es lo que yo creo que es importante. Se ha tomado el informe PISA como excusa para hacer una reforma, pero se hace una reforma con una FP básica, por ejemplo, una de las líneas que han ya metido, en la que se quitan alumnos de ese informe PISA, se van a quitar, con lo cual se están desahuciando, porque esos alumnos, Marea Verde ha estado implicada en eso, en informar a los padres que no tiene una vía de continuidad, porque va a haber obstáculos para los módulos, porque no hay plazas para todo el mundo. De esto vamos a, si te parece, Ángeles, de esto vamos a hablar ahora, pero será en unos minutos, a la vuelta de publicidad.